Llegamos al problema 12 de la figura 5.82. Nos dice, encuentre las cantidades conocidas en los circuitos de la figura 5.82 utilizando la información proporcionada. Aquí puse los dos circuitos, el inciso A y el inciso B. Los otros dos los voy a resolver en el otro video, que es el C y el D. Primero voy a resolver el inciso A y lo que pide pues es calcular la corriente, el voltaje desconocido, que es el de 20, de la resistencia de 20 ohms, y el valor de esta resistencia que tiene un voltaje de 80 voltios. Bueno, para calcular, vamos a calcular primero este voltaje, el de, el de la perdón, el de la resistencia de 20 ohms, para que ya aunque tengamos el voltaje, ya con estos dos valores, pues ya podemos calcular luego la corriente. Bueno, hay dos formas, voy a hacer primero la forma más rápida, que es la de 120 voltios. Ok, son 120 voltios, que es de la fuente, y se le va a restar bueno, de esta resistencia, que consume los 80 voltios, se le va a restar, ¿no? 2 menos 80 voltios. Y toda esta operación va a ser igual, van a sobrar 40 voltios. Y esos 40 voltios tienen que ser igual consumidos por la siguiente resistencia. Y pues ese sería su valor, 40 voltios, pertenece a la resistencia de 20 ohms. Hay que acordarse que la fuente de voltaje de 120 voltios tiene que ser consumida, o sea, todo el voltaje tiene que ser consumido por los componentes. Y aquí se puede ver que la resistencia está desconocida, o sea, esta consume 80 voltios. Y para llegar a 120 faltan 40 voltios. Y esos 40 voltios pues son los que pertenecen a esta resistencia de 20 ohms. Ahora si lo quieren hacer ya con la ley de voltaje de Kirchhoff, pues va a salir lo mismo, pero es un poco más extenso. Vamos a tomar aquí, van a ser entradas, ok, de este voltaje. Tenemos que, le pongo una X, o sea, de voltaje desconocido. Como les digo, son entradas y pues entra por el lado positivo. Seguimos y hay otra entrada en esta resistencia. Igual es positiva, pero encontramos más 80 voltios. Ok, 80 voltios. Seguimos en esta trayectoria. Nos encontramos otro voltaje que es de la fuente, pero entra negativa. Del lado negativo, menos 120 voltios. Continuamos y ya llegamos al mismo punto de lazo. Todo esto lo vamos a igualar a 0 para poder despejar y encontrar el voltaje desconocido. Voltaje de X, todo esto el más 80 y menos 120 va a pasar despejado al otro lado. Y pues bueno, va a ser voltaje de X, el 80 va a pasar negativo, menos 80 voltios, y que es negativo va a pasar del otro lado positivo, más 120 voltios. Se realiza la operación, menos 80 voltios más 120, pues da un total de 40 voltios. Y pues ahí está, el voltaje ese pertenece a 40 voltios, que es es su valor, 40 voltios. Bueno, ya teniendo los 40 voltios, igual sabemos que esa resistencia, su valor es de 20 ohms y ya podemos calcular la corriente. Y ponemos corriente es igual
a los 40 voltios, que se va a dividir pues con el valor de la resistencia, que es de 20 ohms. Y pues ya saben que pues da un resultado de 2 amperes. Y ahí tenemos el valor pues, de la corriente. Sale la corriente. Y ya podemos calcular, ya que tenemos la corriente, pues el valor de esta resistencia. Pues, resistencia desconocida es igual a los 80. ¿Por qué? Porque tiene 80 voltios. Y 80 voltios dividido entre la corriente, que es de 2 amperes. Esto es igual a 40 ohms. Ese es el valor de la resistencia desconocida. Listo. Y aquí lo voy a poner a un lado. Entonces, voltaje desconocido. Tenemos un valor de 40 voltios. Ya está calculado. La corriente es de 2 amperes. Y por último, pues nos piden la resistencia. Esa resistencia desconocida con un valor de 40 ohms. Y ahí está. Ahora vamos a pasar a Proteus para comprobar si está bien los resultados. Y pues aquí ya tengo la simulación del primer circuito. De este tiene que dar con lo siguiente. Bueno, lo corremos. Tenemos una corriente que es de 2 amperes. Aquí está la corriente. Luego en la resistencia de 20 tenemos 40 voltios. Y sí, es en esta, 40 voltios. Por último, la resistencia desconocida, con sus 80 voltios, tiene que ser de 40. Y sí, es 40 ohms y sus 80 voltios. Ya está comprobado que está correcto los resultados. Y este circuito es del inciso B. Bueno, continuamos a resolver el circuito B. Ya borré todo lo que era del inciso A. Y aquí vamos a calcular primero pues la corriente. ¿Por qué? Bueno, aquí pide corriente, la fuente de voltaje, el voltaje 1, voltaje 2. Primero vamos a calcular la corriente. ¿Por qué? Porque miren aquí. Ay, güey. Aquí ya podemos, bueno, tenemos el voltaje de esa resistencia y aparte pues sabemos su valor. Teniendo estos dos datos, resistencia y voltaje, podemos calcular la corriente. Corriente va a ser igual a los 8 voltios dividido entre esa resistencia. Entre 2 ohm.
Esto es igual. Bueno, aquí da lo voy a poner primero en fracción para que sea más preciso los resultados. O sea, es lo mismo de ponerlos en decimales o en quebrado, pero yo lo pongo para que sea más preciso. Ya son 40 entre 11 voltios, o puede ser igual haciendo todo esto. Yo voy a agarrar 3.636, que son amperes. Aquí me equivoqué, no es voltaje, perdón, es corriente, y la corriente es en amperes. Y son amperes. Sí, si dividen 40 entre 11 les da un resultado de 3.63 y más fracciones, pero yo agarro solamente 3. Y ya ahí ustedes dependen si agarran la fracción o los decimales, pero yo agarro las fracciones para que dé el resultado más preciso. Ya teniendo eso, pues ya tenemos la corriente, habrá que calcular los voltajes para ya poderlos este, pues sumar y comprobar si es lo mismo que da la fuente de voltaje. Y vamos a calcular voltaje 1 es igual a la corriente, yo lo meto en fracción, 40 entre 11 amperes, que va a ser multiplicado, voltaje 1 pertenece a 4.7, okay, 4.7 ohms, y pues operando eso que creen da otra vez fracción. Bueno, da decimales, pero yo lo prefiero en fracción. Da de 188 dividido entre 11. Haciendo esto, esta fracción pues da 17.09 y más, pero yo agarro solamente 17.09 voltios. Aquí igual son voltios. ¿Okay? Igual voltaje 2. Lo mismo, son los 40 entre 11 amperes multiplicado por la de 6.8. Esto es igual a 272. Salió bien gacho el 7, o tal vez todos los números. 272 dividido entre 11, que es igual, bueno, amperes, o puede ser igual en decimal a 24.72 chirrión. Aquí no son amperes, y dale con esto. Estamos calculando voltaje, es voltaje, lo siento. 24.72 voltios. Ya tenemos ya el voltaje 1 y el voltaje 2. Ahora vamos a calcular la fuente de rojo. Va a ser ese voltaje, va a ser la corriente
y la corriente multiplicada, o sea, por todas las resistencias, por la resistencia total. Voy a pausar un poco. Bueno, aquí ya puse es la corriente la corriente va a ser multiplicada por todas las resistencias, o sea, la resistencia total que es 2.2, 4.7 y 6.8. Da un resultado de 548 dividido entre 11 voltios, que esto es igual a 49.8 voltios. Es el valor de nuestra fuente, que es de 49.8. Y ahí está, la fuente de voltaje pertenece a 49.8, voltaje 1 a 17.09, voltaje 2 a 24.72 voltios y la corriente a 3.636 amperes. Nuevamente lo comprobamos aquí en Proteus, ya está corrido. La fuente le puse 49.8. Ok, porque aquí la calculamos y da eso 49.8. Luego en la resistencia de 2.2 son 8 voltios. Y pues aquí ya los dan, ¿no? Son 8 voltios. Luego voltaje 1, que es la de 4.7 ohms, da 17.09. Acá está 17. Está bien. Aquí 0, pero con el 9 pues 17.1. La que sigue, la de 6.8 ohms, da un voltaje de 24.7. Ajá, 24.7. Con una corriente de 3.64. Ahí está, 3.63, pero con el 6 pues 4. Y ahí se puede corroborar que sí están bien los resultados. Tantito fallan en decimales, pero nada, es muy poco. Y pues está bien.